Buenos días, antes que nada, mi nombre es Álvaro Maldonado, estudio en la Universidad UNAD, la carrera de Administración de Empresa, y creo primero que es importante para mis estudios profesionales preguntar por la finalidad de la cultura en un entorno social, visto desde la antropología como una creación del hombre y la mujer, es decir, de lo humano, para interpretar las múltiples realidades que a través de la acción y el pensamiento ejercemos. Con eso quiero decir que es importante determinar cuál es el significado que se le otorga a la cultura en la antropología, visto desde las expresiones culturales, y si es o no importante la cultura para la antropología y para el desenvolvimiento del ser humano en la sociedad. Quiero empezar con la idea o concepto de relativismo cultural, afirmando que este concepto puede encontrarse en una sociedad específica. La razón es porque desde el relativismo cultural se entienden las pluralidades del ser humano expresadas en rangos comunes, pero también en las diferencias que hay entre las culturas. Es decir, acá no existen juicios de valor que determinan desde una posición específica si algo es bueno o no. Las demás culturas de manera etnocentrista. Esta diferencia radica por entender la cultura de una etnia como la única, la mejor en términos de su expresión cultural, lo que limita una mirada cosmopolita, es decir, la mirada de la enculturación. Es importante mencionar que estas ideas anteriores están basadas en la obra de Kotak, Espejo para la Humanidad, Introducción a la Antropología Cultural, cuando se genera la pregunta: ¿por qué se entiende por cultura o qué se entiende por cultura? Que desde mi punto de vista es la cuestión que permite el desarrollo de esta actividad. Entonces, con lo anterior se diría que sí es importante la cultura para la antropología y el desenvolvimiento del ser humano en sociedad, porque permite identificarse, relacionarse, establecer parámetros, diseñar y sobre todo socializar de manera crítica respecto a algo, porque la cultura también es pensamiento, aunque sea tradición y que en muchas comunidades sea una ley. Por ejemplo, como lo expresa Kotak, la cultura es a la vez pública y privada, tanto en el mundo como en la mente de las personas. Los antropólogos no solo se interesan por el comportamiento en público y colectivo, sino también por cómo piensa, siente y actúa el individuo. El individuo y la cultura están unidos porque la vida social humana es un proceso en el que los individuos interiorizan los significados de los mensajes públicos, culturales. Luego, puede ser solo y puede ser en grupo. La gente influye en la cultura mediante la conversación, de su forma privada de entender las cosas públicas. Esto es tomado de las páginas del libro que antes mencioné. A partir de las respuestas anteriores, es la pregunta que nos hacen para el trabajo. Dice que expresemos algunas culturas, unas fiestas, rituales, oficios que sean relevantes. En resumen, la cultura es privada y pública. Es expresada de dos maneras. Se vive también por géneros, sociedades, países, territorios que representan, por ejemplo, el catolicismo con sus rituales y demás, pero que en su colectivo más pequeño existen expresiones de alfarería, como ocurre en los territorios de Boyacá, Pasto, Santander, o del tejido como en Popayán, La Guajira o Cundinamarca, y así diferentes expresiones culturales que se manifiestan de manera específica, como en el llano, y así de manera individual. El corporal se individualiza en el sujeto, pero también es la presentación de una colectividad llena de símbolos y de expresiones. Muchas gracias por su